Gracias. Con permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Enoja la forma en la que se suben a esta tribuna y disfrazan de modernización y de actualización legal lo que en realidad es una brutal pérdida de derechos. Es como escuchar a alguien que te traicionó y mintió y se sienta contigo e intenta justificar por qué lo hizo, usando la manipulación para convencerte de que fue por tu bien y sin mala intención. Bueno, y ahora dicen que no es para tanto. Así de cínico y doloroso. Nos explican con tecnicismos por qué van a debilitarnos, por qué van a arrebatarnos derechos, por qué el Estado debe protegerse de nosotros. Porque ese es el fondo de todo esto. No es el pueblo defendiéndose del poder, es el poder protegiéndose del pueblo. Hoy discutimos el amparo, y el amparo no es un tecnicismo legal, ni jurídico, ni un capricho de abogados. Es el freno que detiene abusos de cualquier autoridad, es el muro que frena excesos y la espada que obliga al Estado a respetar derechos que de otro modo habría ignorado. El amparo te protege de gobernadores, de alcaldes, de diputados, de senadores, de policías, de auditores, de jueces. Pero hoy nos quieren hacer creer que el amparo es una herramienta usada solo por delincuentes. Pero la realidad es otra. El amparo ha salvado vidas y ha salvado libertades. Con este, pueblos originarios detenieron megaproyectos que pretendían imponerles sin consulta. Niñas y niños con cáncer lograron que el Estado les garantice medicamentos que se les habían negado. Personas con discapacidad lograron escuelas accesibles. Gracias al amparo, colectivas feministas frenaron leyes injustas y personas inocentes han recuperado su libertad después de años en prisión por delitos que no cometieron. La inmensa mayoría de la gente que vive en este país no somos criminales, y el amparo es el único medio para defendernos de quienes sí son delincuentes en el poder. Esa es la esencia del amparo, el medio que tiene quienes carecen de poder económico, cargos públicos e influencia política para enfrentarse al Estado y ganarle. Y entonces la pregunta es inevitable. Si el amparo ha servido para todo eso, ¿por qué tocarlo? ¿Por qué cambiar algo que funciona? ¿Por qué? Porque eso les estorba. Porque un pueblo con herramientas para defenderse es un pueblo al que el poder le teme. Y por eso lo debilitan. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Y por eso esta reforma es tan peligrosa. En primer lugar, el interés legítimo, herramienta que funciona, que han utilizado colectivos y organizaciones por causas como el medio ambiente, la salud, la igualdad, la inclusión, la no discriminación. Hoy lo acotan. ¿Para qué? Para que menos personas puedan usarla para frenar sus actos autoritarios. Y luego la suspensión. ¿De qué te serviría un amparo si no logras detener el abuso que reclamas en lo que se resuelve el juicio? La suspensión es el freno de emergencia y lo están debilitando. Le dan al juez todo para no ayudarte. Con esto el daño puede ocurrir primero y la justicia llegar después, cuando el bosque ya fue arrasado, cuando una comunidad ya fue desplazada de su tierra, cuando una persona inocente ya fue privada de su libertad por años. Eso no es justicia, es impunidad legalizada. Nos dicen que el amparo se usa mal, que hay abusos, y puede ser, pero de unos cuantos. ¿Vamos a castigar a todo un pueblo por los actos de unas cuantas personas de este país? Los poderosos siempre van a tener cómo defenderse. Los que pierden son los vulnerables. Ellos son los que necesitan más justicia. Y no olvidemos cómo empezó todo esto, con un supuesto parlamento abierto, que fue en realidad un insulto a la inteligencia de todos. Hablan tanto del pueblo, pero el pueblo aquí estuvo el pueblo que sí litiga, el que estudia, el que ha usado el amparo para proteger de derechos colectivos. Seguro muchos de ustedes jamás han abierto la Constitución en su vida. Estuvieron aquí esos académicos y especialistas diciéndoles con claridad, no lo aprueben así. ¿O acaso, díganme ustedes, un grupo de diputados sabe más que todo un gremio de juristas, de jueces, de expertos en justicia constitucional? Y todavía tienen el descaro, y le pido que me dé un minuto más como le ha dado al resto de sus compañeros de Morena,
Tienen el descaro de subirse a esta tribuna a defender su reforma como si toda esa gente estuviera equivocada y solo ustedes tuvieran la verdad. Escuchar implicaba reconocer que estaban equivocados, pero eso fue una simulación. Lo que están haciendo es un acto de cinismo político. Son peores que el PRI más autoritario, porque al menos aquel no fingía escuchar a la gente. Montan estos shows llamados parlamentos abiertos para no escuchar a nadie, para cumplir el trámite de oír y después votar exactamente lo mismo en las comisiones. Y confirman lo que muchos ya sabemos, que este gobierno no le teme a los abusos que comete, le teme a los ciudadanos que pueden detenerle. Y aquí vienen a querer simular y maquillar que ya están corrigiendo la reforma. Pero pregunto, Concluya, ¿de qué sirve diputada, que ahora sea un 80% menos regresiva en lugar de un 100% regresiva? ¿Desde cuándo celebramos que te lastimen un poco menos? ¿Desde cuándo retroceder es avanzar? Hay que decirlo con toda claridad. Esta ley la impulsa el partido que tiene la mayoría, Morena, y con ese poder que el pueblo le dio para servir, está diseñando leyes para protegerse. Concluya, diputada. Del mismo pueblo que lo eligió, y seguirán cruzando límites más profundos, más lejos y más impunes. El que está cruzando hoy, ese límite que está cruzando hoy, es gravísimo y muy peligroso. El amparo ya no ampara y protege. El amparo desampara y desprotege. Están construyendo un Estado que no teme abusar, pero Concluya, sí teme por favor, ser frenado. diputada. Un Estado que no se protege de los delincuentes, sino un Estado que se protege de su propia gente. Qué vergüenza y decepción para la gente que votó por ustedes. No merecen esa